Buenas tardes, profesor y compañeros. Mi nombre es Estefanía Bolívar y el día de hoy vamos a hablar un poco de la biografía de Alexis de Tocqueville. Para concluir, haremos una breve reseña de todo lo que hemos mencionado y terminaremos con unas breves conclusiones. Alexis Charles Henry Tocqueville estudió leyes en la Universidad de París. Fue un pensador jurista, sociólogo e historiador francés y uno de los más importantes ideólogos del liberalismo. Fue diputado y ministro de Relaciones Exteriores y es más conocido por su obra La democracia en América. Hay que tener en cuenta que fue un liberal clásico que abogaba exactamente por el gobierno parlamentario y era escéptico en cuanto a los extremos de la democracia. Algo que cabe resaltar es que en 1831 aceptó una misión gubernamental a los Estados Unidos, viajando hacia este país para estudiar exactamente el sistema penitenciario, ayudándolo a profundizar en el sistema político y social de este y ayudándolo a terminar la obra y profundizar la obra de democracia en América. ¿Cómo están? Hoy veremos las visiones que tenía Tocqueville sobre la libertad de prensa y sobre cómo comparó la libertad de prensa entre los Estados Unidos y entre Francia. Y vamos a ver qué puntos en común tiene. Ahora, esta es la visión de Tocqueville, la que voy a mostrar, por lo tanto, no significa de que es correcta, simplemente es su visión que tenía él. Así que vamos a observar el análisis. La libertad de prensa en Francia es muy similar a la libertad de prensa que existe en Estados Unidos. Sin embargo, hay algunas diferencias claves que pueden ayudarnos a diferenciar entre la libertad de prensa en Francia y la libertad de prensa en Estados Unidos. Y lo primero y más importante es que la libertad de prensa en los Estados Unidos está mejor distribuida que en Francia. Es decir, la libertad de prensa en Estados Unidos está más descentralizada de cierta forma, ya que un periódico pequeño podía sobrevivir con solo tener unos pocos abonados, unos pocos suscriptores. Asimismo, en Estados Unidos también era simple la creación de los periódicos, y los estadounidenses tenían la confianza en que su gobierno, por medio de los tribunales, podía regular la libertad de prensa. La libertad de prensa en Francia es muy similar a la libertad de prensa que existe en Estados Unidos. Sin embargo, hay algunas diferencias claves que pueden ayudarnos a diferenciar entre la libertad de prensa en Francia y la libertad de prensa en Estados Unidos. Y lo primero y más importante es que la libertad de prensa en los Estados Unidos está mejor distribuida que en Francia. Es decir, la libertad de prensa en Estados Unidos está más descentralizada de cierta forma, ya que un periódico pequeño podía sobrevivir con solo tener unos pocos abonados, unos pocos suscriptores. Asimismo, en Estados Unidos también era simple la creación de los periódicos, y los estadounidenses tenían la confianza en que su gobierno, por medio de los tribunales, podía regular la libertad de prensa. Buenos días a todos, compañeros, mi nombre es Daniel Díaz. En esta oportunidad voy a explayarme acerca del capítulo 4 del libro La democracia en América, que me explayaré a continuación.
capítulo 4 se titula Asociación Política en los Estados Unidos. Acá nos menciona la asociación en un mundo político, pues una asociación consiste solamente en la adhesión pública que brinda un cierto número de individuos a determinadas doctrinas y el compromiso que estos contraen de contribuir de cierta manera a hacerlas prevalecer. Asimismo, el derecho de asociarse de este modo casi se confunde con la libertad de escribir, pero de hecho la asociación tiene más poder que la prensa. Es decir, cuando una opinión está representada por una asociación, ésta se ve obligada a tomar una forma más clara y precisa. También cuenta con sus partidarios y los compromete a sus causas. Y finalmente la asociación reúne en unos esfuerzos de los espíritus divergentes y los impele con vigor hacia un solo objetivo, claramente indicado por ella. Por otro lado, nos menciona la asociación en la vida civil, que pues lo divide en 3 casos. Pues en el primero, los hombres que profesan una misma opinión establecen entre sí un vínculo puramente intelectual. En el segundo, se reúnen en pequeñas asambleas que no representan más que una fracción del partido. Y finalmente, en el tercero, forman una especie de nación aparte dentro de una misma nación o un gobierno dentro de gobierno. Ahora pues el capítulo 4 también nos nombra sobre la libertad ilimitada de asociación. Pues en nuestros tiempos la libertad de asociación se ha convertido en una garantía necesaria contra la opresión de la mayoría. En este caso, en los Estados Unidos, una vez que un partido se convierte en el dominante, todo el poder público pasa a sus manos, sus allegados ocupan todos los cargos y disponen de todas las fuerzas organizadas. Asimismo, la libertad ilimitada de asociación en materia política es de todas las libertades la última que un pueblo puede soportar. Si no lo hace sumirse a la anarquía, lo hace, por decirlo así, rozarla a cada instante. Esta libertad tan peligrosa pues ofrece no obstante garantías en un punto. En los países en que las asociaciones son libres, no se conocen las sociedades secretas, y pues en América hay facciosos pero no conspiradores. A continuación, mi compañera se encargará sobre razones y conclusiones.
Llegando a las conclusiones de la libertad de prensa, Charles nos menciona en su obra una frase muy importante. En América como en Francia, la prensa constituye un poder tan extraordinario, tan extrañamente mezclado de bienes y de males, que sin ella no puede vivir la libertad y con ella apenas puede mantenerse el orden. Francia nos muestra causas de su posible violencia de prensa, que una podría ser la inestabilidad del estado social, las pasiones políticas y los malestares generales. Por otro lado, Charles, habiendo estudiado el sistema político y social de Estados Unidos, llega a la conclusión de que la prensa tiene el mismo espíritu destructor que Francia. Por otro lado, podemos ver las diferencias entre estos tipos de prensa y libertades. En Francia, la prensa reúne dos tipos de centralizaciones distintas. Uno, que el poder es centralizado en uno mismo, ya que sus órganos son muy escasos. Por otro lado, está constituido en una nación escéptica, o sea, el poder de prensa es casi limitado. En cambio, si vemos Estados Unidos, no es descentralizado. Y la creación de un periódico es una empresa simplemente sencilla, entonces resulta más fácil para los escritores. Por otro lado, el número de publicaciones periodísticas rebalsa lo imaginable, y a esto se le atribuye, o Charles lo atribuye, como un escaso poder. Por otro lado, como fin llegamos a la conclusión que Francia discute de una manera violenta, pero elevada a los intereses del Estado. En cambio, Estados Unidos se va por la trastienda, discuten sí de una manera no poco delicada, pero le dan otro enfoque y no relevante a la prensa. Continuando lo que nos dice nuestro compañero Daniel, llegamos a la conclusión que las asociaciones políticas en América y en Europa, según lo que nos menciona en la obra Charles, en nuestros tiempos la libertad de asociación se ha convertido definitivamente en una garantía necesaria contra la opresión de la mayoría. Por un lado, vemos en América asociaciones que son pacíficas en sus objetivos y legales. ¿Por qué legales? Porque mediante las leyes se va a verificar si son verídicas lo que quieren o no quieren. Por otro lado, políticamente no representan a la mayoría, sino una minoría en la nación. Tienen como potestad hablar y hacer peticiones. Por otro lado, vemos en Europa una forma de asociación diferente, ya que imponen fuerza a los partidos y su forma de asociación no trata de convencer en sí, sino busca combatir. Por otro lado, políticamente se ve como un consejo legislativo y el Consejo de la Nación.
Gracias a todos por haber prestado atención a nuestra exposición y espero que haya sido del agrado y hayan entendido un poquito más.